27 drones ucranianos FP-2, punto de fuego, lograron lo que el ejército ruso consideraba imposible. Esos aparatos atravesaron una de las redes de defensa aérea más densas y avanzadas del mundo. Volaron rasantes sobre colinas onduladas, cruzaron valles, luego sobrevolaron las copas de los árboles en las laderas de la cordillera de Donetsk, penetrando silenciosamente en la zona que Rusia reclamaba como territorio bajo su control. Su objetivo era Ambrosivka, un depósito de municiones de gran importancia que Rusia acababa de reforzar con otras 1.200 toneladas de armas y suministros. A las 5:25, hora local, el oficial de guardia de una batería rusa, S-350 Vityaz, detectó de pronto varias señales anómalas en su pantalla de radar. No tenían la forma de una formación de ataque convencional. No se parecían a los cazas ucranianos que el sistema podía identificar de inmediato. Eran apenas trazos débiles, fragmentados, que aparecían y desaparecían entre el ruido del terreno. Pero para un oficial con 3 años de experiencia enfrentando drones ucranianos, aquello no era un error del sistema. Tampoco era una señal falsa. Algo estaba penetrando por el punto más débil de la red de defensa aérea rusa. Y apenas 8 segundos después, esos trazos difusos comenzaron a unirse hasta emerger con claridad, como una formación de ataque real. El radar del S-350 Vityaz es una de las capas más importantes dentro del sistema de defensa aérea ruso. El radar multifunción 50N6A del sistema S-350 Vityaz puede rastrear 40 blancos simultáneamente en un radio de 400 kilómetros. Pero lo que aparecía en la pantalla en ese momento no se parecía a nada que la tripulación de combate hubiera imaginado. Eran drones FP-2, punto de fuego con reflexión de radar, 200 veces menor que los blancos para los que el sistema había sido diseñado. En la pantalla de control de combate 50K6A, 27 trazos de señal aparecían y desaparecían. No eran suficientemente claros para fijar blanco y disparar de inmediato, pero tampoco desaparecían del todo. El comandante de la batería se inclinó hacia la pantalla. Esos trazos luminosos no se movían como pájaros. No parecían interferencia meteorológica. Avanzaban de manera constante, lenta, rasante, con un ritmo extraño dentro del retorno de radar. Una pequeña vibración regular, como la huella de motores de pistón y hélices cortando el aire a gran velocidad. Fue en ese instante cuando lo comprendió. Era un enjambre de drones ucranianos entrando en la zona ciega del S-350 Vityaz. La distancia era de apenas 32 kilómetros. Para el misil 9M96E, ese era un rango de intercepción perfecto. El comandante presionó de inmediato el botón de disparo. 2 misiles salieron de los lanzadores levantando 2 columnas blancas de llama, acelerando hasta Mach 4, luego curvándose hacia los débiles trazos que rasaban la ladera. Pero a una altitud de 64 metros, la física comenzó a trabajar en contra del S-350. Cada pulso de radar no solo tocaba los drones, también rebotaba en las laderas, se reflejaba en techos metálicos, conjuntos de antenas y el terreno inferior. En la pantalla, el blanco real y su sombra reflejada se superponían como una telaraña. Los misiles veían más de un blanco, un trazo real, uno falso, una señal en la posición correcta pero parpadeante, y otra señal más fuerte, amplificada por la reflexión de objetos en el suelo. La computadora de guía tuvo solo 300 milisegundos para elegir, pero ambos misiles eligieron mal. Explotaron en el aire, abriendo 2 grandes anillos de fuego en la atmósfera baja. La onda expansiva barrió la zona, pero ni un solo dron fue eliminado de la formación. Los FP-2 ya no estaban ahí. Habían cortado sus motores durante 6 segundos, descendido aún más y dejado que el impulso los arrastrara entre el ruido del terreno como fantasmas que desaparecen de los ojos del radar. Dentro de la sala de control, el comandante del S-350 quedó paralizado de incredulidad.
mirando cómo los dos puntos de intercepción se convertían en dos círculos de luz sin sentido. Entonces, dos señales destellaron de repente. Dos drones líderes treparon abruptamente hasta 640 metros con los motores a plena potencia, exponiendo sus cuerpos y alas completos al radar como si se estuvieran preparando para atacar un objetivo importante. Se convirtieron en los blancos más claros del cielo. La tripulación del ST-350 cambió de inmediato el blanco fijado. Los siguientes dos misiles 9M96E fueron lanzados. Esta vez, los rusos habían aprendido de la secuencia de disparo anterior. La espoleta de proximidad se activó cuando cada misil estaba a apenas 4,5 metros del blanco. Dos bolas de fuego estallaron casi simultáneamente. Los dos drones líderes desaparecieron de la pantalla de radar, pero eso era exactamente lo que Ucrania necesitaba. El tiempo que el S-350 dedicó a apuntar, cambiar atención y concentrarse en los dos drones que acababan de ascender fue suficiente para que los 25 restantes atravesaran la línea. Mientras los dos blancos señuelo eran interceptados en el aire, el resto de la formación había reiniciado sus motores, descendido de nuevo para pegarse al terreno a 76 metros y dispersado fuera de la línea principal de visión. Se extendieron en un frente de 20 kilómetros, cada pequeño trazo de señal disolviéndose lentamente en el ruido del terreno. Detrás del comandante, el sistema todavía intentaba reconstruir el panorama del campo de batalla. Pero el enjambre de drones ya había atravesado la primera capa de intercepción y continuaba su carrera hacia Ambrosivka. Exactamente una hora después, los 25 drones restantes encontrarían una barrera invisible que no tenían idea de que los esperaba más adelante. A las 6:26, hora local, la formación superviviente entró en el cinturón Fortaleza. Volaban separados entre 450 y 600 metros, manteniendo una altitud de 67 metros y una velocidad de 160 km por hora. El terreno era una pesadilla para los operadores. Colinas onduladas, sitios mineros, bodegas metálicas y asentamientos escasamente poblados creaban cientos de puntos de reflexión, ocultamiento e interferencia. Esa era también exactamente la razón por la que los rusos habían camuflado sus sistemas Borisogledsk-2 dentro de antiguas zonas de infraestructura industrial. La primera señal fue muy pequeña. El receptor de navegación del dron líder aún reportaba señal de 12 satélites GPS y GLONASS. La señal era estable. La trayectoria de vuelo seguía siendo correcta. Pero en cuanto entró en la zona de cobertura del Borisogledsk-2, todas las comunicaciones y señales de navegación satelital fueron suprimidas de inmediato en una amplia zona mediante pulsos de interferencia extremadamente potentes. El número cayó a 10, luego a 5. Y apenas 5 segundos después, cada señal satelital desapareció. No se desvaneció gradualmente como al entrar en una zona bloqueada. Fue un corte frío e instantáneo. El cielo de navegación sobre ellos acababa de ser borrado. El Borisogledsk-2 fue diseñado para atacar lo que los drones más necesitan: comunicación, control y navegación. Sus estaciones de interferencia estaban ocultas cerca de bodegas, conjuntos de antenas, sitios de comunicación y puntos elevados alrededor del corredor de vuelo, cubriendo el área con una densa capa de interferencia electrónica de casi 200 kilómetros de ancho, golpeando directamente las bandas de señal satelital GPS L1, L2 y L5, y las frecuencias GLONASS que los drones necesitaban para mantenerse en curso. Las señales GPS desde una órbita a 16.000 kilómetros sobre el suelo ya son extremadamente débiles cuando llegan al receptor de un dron. El Borisogledsk-2, en cambio, emitía interferencia desde el suelo, miles de veces más cerca. Para el pequeño receptor del FP2, punto de fuego, esa diferencia ya no era interferencia ordinaria. Era una tormenta electrónica. La pantalla de navegación del dron líder entró en estado de alerta.
las coordenadas comenzaron a derivar. La trayectoria de vuelo ya no era corregida por satélite. Desde ese segundo, los 25 FP2 solo podían depender de sus sistemas inerciales internos, giroscopios, acelerómetros y datos de ruta precargados. Pero la navegación inercial no es perfecta. A 160 km por hora, la formación cubría casi 3 km por minuto. Con solo 1 grado de error angular, después de 25 kilómetros, un dron podía desviarse 120 metros de su curso. Después de 50 kilómetros, el error podía superar los 240 metros. Sobre las bajas colinas de Donetsk, eso era suficiente para sacar a toda la formación del corredor seguro hacia zonas de fuego de defensa aérea, o hacer que fallara completamente la ruta de aproximación a Ambrosivka. Los 25 drones mantenían silencio absoluto, sin transmisiones, sin sensores activos, sin intentos de comunicación. Volaban como sombras negras mudas dentro de un corredor que el Borisovlevsk-2 había estrangulado. El procesador del dron líder comenzó a recalcular. La probabilidad de éxito de la misión caía rápidamente. Si toda la formación continuaba con el rumbo anterior, el error crecería con cada minuto. Si 2 aeronaves rompían la formación y forzaban al sistema ruso a revelar una brecha en la zona de interferencia, las aeronaves restantes podrían sobrevivir. Y entonces los 4 drones líderes tomaron su decisión. Querían salvar la misión. Comenzaron a alejarse de la formación, ascendiendo ligeramente y ampliando sus trayectorias de vuelo, convirtiéndose en señuelos de prueba para la barrera electrónica del Borisovlevsk-2. Era una decisión fría, calculada por algoritmo, pero su significado era muy simple. 4 aeronaves tenían que pagar el precio para que las 21 restantes pudieran continuar la misión. A las 6:29, hora local, los 4 FP2 líderes comenzaron a romper el silencio de radio, acelerando deliberadamente como si estuvieran a punto de entrar en picada. Durante exactamente 3 segundos, sus sistemas de comunicación emitieron una ráfaga extremadamente corta de señales, una solicitud de corrección de navegación satelital, un paquete de actualización de coordenadas de objetivo y una orden para resincronizar la formación de vuelo. Las estaciones del Borisovlevsk-2, posicionadas alrededor del cinturón Fortaleza, detectaron de inmediato las emisiones anómalas. Y en ese breve momento, los 4 drones líderes se convirtieron en los únicos puntos brillantes dentro de un espacio aéreo que había estado completamente silencioso. Los datos de alerta fueron transmitidos de vuelta a la línea de defensa aérea trasera. Una batería Buk M3 recibió de inmediato las coordenadas sospechosas, junto con la velocidad de aproximación. El radar 9S36M del Buk M3 giró hacia la señal que acababa de destellar. En la pantalla de control, 4 pequeños trazos aparecieron, poco claros, inestables, pero suficientes para confirmar que los blancos se aproximaban a baja altitud. Los comandantes de la batería no necesitaron preguntar nada más. Tenían la dirección de aproximación, tenían la zona de objetivo y tenían la orden de disparar. En 3 segundos, el lanzador Buk M3 disparó 4 misiles 9M317M al aire. Los misiles salieron de sus tubos de lanzamiento en columnas de llama blanca. Aceleraron violentamente hasta Mach 3.8. Luego giraron hacia las señales que acababan de aparecer. A corta distancia dentro del cinturón Fortaleza, necesitaron solo unas pocas decenas de segundos para alcanzar la zona de intercepción. Pero los 4 FP2 líderes ya habían completado su papel. Inmediatamente después de transmitir, se separaron de la formación principal. 2 descendieron en picada y aceleraron. Los otros 2 giraron 60 grados a la izquierda, ascendieron a 290 metros y continuaron emitiendo pulsos intermitentes como balizas que exponían deliberadamente sus propias posiciones. En las pantallas del Borisovlevsk-2 y las tripulaciones del Buk M3 se convirtieron en los blancos más claros del área. 4 señales brillantes, separadas de la formación,
atrayendo cada mirada de la defensa aérea rusa en una sola dirección. 4 misiles 9M, 317M se lanzaron hacia la zona de intercepción. Sus espoletas de proximidad encontraron solo los 4 blancos que se exponían intencionalmente. 4 cabezas de guerra de proximidad detonaron en el aire casi una tras otra, dispersando fragmentos sobre las laderas, campos de residuos mineros y terreno abierto debajo. Los 4 FP-2 líderes desaparecieron de la formación, pero durante ese tiempo los 17 FP-2 restantes habían recibido lo que necesitaban. Las coordenadas habían sido corregidas. El error inercial había sido reducido a un nivel aceptable. La formación había sido resincronizada. Y más importante aún, la atención de la capa de defensa aérea rusa había sido alejada del corredor de vuelo real. Pero para mantenerse seguros, el equipo de control ucraniano separó 2 drones más en la retaguardia, enviándolos hacia el noreste hasta que los siguientes misiles los localizaron. 2 destellos de fuego iluminaron el cielo bajo. 2 FP-2 más fueron eliminados de la formación. Después del Borisovlevsk 2, los FP-2 creían que podían deslizarse a través de la oscuridad electrónica, pero no sabían que a 26 kilómetros de distancia, otro sistema moderno los había estado rastreando durante los últimos 7 minutos. Era el Penicilina 1B75, un sistema de reconocimiento acústico, sísmico e infrarrojo diseñado para detectar artillería, cohetes y fuentes de fuego a través de explosiones, vibraciones del suelo y firmas térmicas. Pero en el espacio aéreo bajo alrededor de Mariupol, el Penicilina estaba siendo usado para una misión diferente: cazar blancos pequeños de vuelo bajo que eran demasiado silenciosos para que el radar de defensa aérea los localizara con certeza. A las 6:33, hora local, 15 FP-2 entraron en la zona de Mariupol como fantasmas. Descendieron a una altitud de apenas 30 metros. Redujeron la potencia del motor para ahorrar combustible y mantuvieron una velocidad constante de 160 km por hora. Ya habían atravesado el sistema de defensa aérea que Rusia había construido cuidadosamente en la ferozmente disputada región de Donetsk. Por eso el primer lanzamiento fue tan impactante. Un misil 57 SIC salió de repente de un lanzador Pantsir S-1 desde una posición oculta detrás del borde industrial. Una franja de fuego se elevó del suelo y se lanzó directamente hacia la formación de drones. En segundos, los drones comprendieron la verdad más aterradora. De alguna manera, los rusos todavía sabían dónde estaban. El Penicilina los había escuchado antes y enviado los datos de vuelta al puesto de mando de defensa aérea ruso. El Penicilina 1B75 representaba un método de detección completamente diferente. Escuchaba el suelo, el aire y los rastros de calor. Los sensores sísmicos registraban pequeñas vibraciones creadas cuando el ruido del motor se propagaba a través del suelo y las estructuras metálicas. Los conjuntos de sensores acústicos capturaban el zumbido constante de los motores de pistón. Las cámaras infrarrojas detectaban el delgado rastro de calor creado por los motores de combustión interna al quemar combustible dentro de los cilindros. 15 FP-2 volaban bajo a través de la zona industrial de Mariupol. Cada uno dejaba solo un rastro muy pequeño, un zumbido débil, una firma térmica tenue, una vibración irregular dentro del fondo de ruido industrial. Pero su formación tenía un patrón. Separados por algunos cientos de metros, misma velocidad, misma dirección de vuelo, la misma altitud inusualmente baja. Para el radar convencional, podría haber parecido ruido de fondo. Para el Penicilina, era un patrón de movimiento que podía calcularse. Después de 7 minutos de rastreo, el sistema tenía suficientes datos. Velocidad, alrededor de 160 km por hora. Altitud, alrededor de 30 metros. Dirección de movimiento, estable. Firma térmica, repitiéndose con el ritmo del motor.
Los datos fueron transferidos a la batería Pantsir S1 que esperaba en la línea trasera. El comandante del Pantsir S1 tenía dos opciones. Mantener el radar de búsqueda 1RS-11E activo por más tiempo para confirmar el blanco por sí mismo, pero arriesgándose a exponer su posición. O confiar en la cola de objetivos del Penicilina. Activar el radar de control de fuego 1RS-21 y durante el menor tiempo posible, fijar la zona de objetivo y disparar de inmediato. Eligió la segunda opción. En apenas 8 segundos, el radar 1RS-21E del Pantsir S1 se encendió, recibió las coordenadas, fijó la zona de objetivo y disparó. El misil 57E6E aceleró hasta Mach 3 a través del aire bajo y se lanzó hacia el punto de intercepción precalculado. Los FP2 seguían volando en silencio, pero esta vez el silencio ya no los protegía del todo. Habían atravesado los sistemas que podían ver más lejos, pero en Mariúpol, lo que los cazaba no necesitaba ver lejos. Solo necesitaba escuchar el sonido correcto, ver el rastro de calor correcto y esperar el momento correcto. 30 segundos después, el siguiente misil 57E6 salió del lanzador Pantsir S1. El misil aceleró hasta Mach 3 a través del aire bajo, lanzándose hacia el punto de intercepción que el Penicilina ya había suministrado con datos y posición. Durante los primeros 10 segundos, dejó casi ninguna advertencia clara para la formación FP2. Solo había una franja de fuego cerrando la distancia a velocidad aterradora. Durante esos 10 segundos, los 15 drones continuaron volando en silencio electrónico. Sus receptores de advertencia no mostraban nada lo suficientemente claro como para desencadenar una reacción. La primera advertencia no vino de la pantalla, sino del sonido, el rugido del misil creciendo detrás de ellos. Luego, cuando estaba a solo 1,5 kilómetros del punto de intercepción previsto, el radar de control de fuego 1RS-21E del Pantsir S1 y el sistema electro-óptico completaron el bloqueo final. Solo tenían 2 segundos. A 160 kilómetros por hora, 2 segundos apenas eran suficientes para un cambio de curso desesperado. El operador del dron líder lo alejó de inmediato de su trayectoria de vuelo. El motor rugió. La estructura compuesta tembló bajo la sobrecarga. Las alas se doblaron y el fuselaje crujió a través de la atmósfera baja. Un poco más de fuerza y podría haberse partido. La espoleta de proximidad se activó a una distancia de 18 metros. La cabeza de guerra había sido diseñada para destrozar blancos mucho más grandes que un FP2. Una nube de fragmentos se abrió como una red de acero en el aire. El dron líder fue arrancado de la formación en un breve destello de fuego, pero su sacrificio advirtió a los demás. El siguiente misil fue lanzado 4 segundos después, pero para entonces la formación FP2 había cambiado su patrón de vuelo. Se dispersaron más ampliamente y ya no mantenían espaciado igual, cambiando constantemente de altitud, a veces descendiendo a solo 15 metros sobre techos de fábricas y laderas, a veces ascendiendo a 76 metros fuera del ruido térmico, a veces reduciendo el acelerador al 80% para bajar el ruido del motor, luego acelerando al 150% de potencia para escapar del punto de intercepción. Para el Penicilina, el patrón de movimiento que antes era claro comenzó a desmoronarse. El ruido del motor ya no era constante. El rastro de calor ya no se movía en línea recta. Los puntos acústicos, sísmicos e infrarrojos se extendían en diferentes direcciones a través del fondo de ruido industrial de Donetsk. El Pantsir S1 siguió disparando. Un misil entró en su bloqueo final demasiado pronto, después de que la formación FP2 ya se había dispersado del punto previsto original. Solo unos pocos segundos extra de advertencia fueron suficientes para cambiar el resultado. 14 FP2 descendieron de inmediato,
casi pegándose a techos metálicos y bordes de estructuras abandonadas. A esa altitud, el suelo se convirtió en una pared masiva de ruido de fondo. Blancos reales, sombras térmicas, reflexiones metálicas y fondo del terreno se mezclaron. El misil no pudo mantener una solución limpia. Detonó sobre la formación, dispersando fragmentos en el espacio vacío en lugar de destrozar el cuerpo de un dron. Pero un FP-2 se quedó atrás después de los caóticos cambios de acelerador. Necesitó 5 segundos para recuperar el equilibrio. Un misil 57 E-6E lo alcanzó desde atrás. La explosión destelló baja contra el cielo de Donetsk, y un FP-2 más desapareció de la formación. Con solo 20 kilómetros restantes, los 13 FP-2 supervivientes necesitaban menos de 6 minutos para llegar a Ambrosivka. La advertencia fue transmitida de inmediato a la línea defensiva alrededor del depósito de municiones. 13 blancos se acercaban desde el noroeste, por debajo de 45 metros a 160 kilómetros por hora. El comandante ruso entendió que los misiles ya no eran suficientemente rápidos. El Pantsir S-1 había derribado 2 aeronaves, pero la formación ucraniana seguía avanzando. Si esperaban a que el radar volviera a fijar blanco, los drones podrían ya estar cerrando sobre el objetivo. Ordenó de inmediato el despliegue de 15 FPV suicidas. Esos FPVs tenían una sola misión: embestir directamente contra los FP-2. Con alas auxiliares para aumentar la sustentación y una velocidad de 210 km por hora, todo lo que necesitaban era golpear un ala, fuselaje o conjunto de hélice para derribar un dron del cielo. Los primeros 3 FPVs cortaron a través de la formación ucraniana por el flanco. El primero se estrelló contra el ala izquierda de un FP-2. El segundo golpeó el conjunto de hélice trasero. En menos de 40 segundos, 2 FP-2 fueron sacados de la formación y cayeron en la zona industrial de abajo. Pero el equipo de control ucraniano reconoció de inmediato el problema. Los FPV suicidas eran peligrosos a corta distancia, pero estaban limitados por la duración de la batería, la señal de control y el radio de operación. Si la formación seguía volando en línea recta, entraría en la zona de intercepción óptima. Pero si desviaba la trayectoria de vuelo y forzaba a los FPVs rusos a perseguir demasiado lejos, la ventaja cambiaría. Los FP-2 extendieron de inmediato la formación en un arco amplio a lo largo del borde de la zona industrial. En las pantallas rusas parecía una maniobra evasiva caótica. En realidad, era una trampa diseñada para agotar las baterías del cazador. 9 FPV suicidas fueron arrastrados fuera de su zona de control favorable. Sus baterías cayeron rápidamente. Sus señales se debilitaron entre techos metálicos, bodegas y terreno irregular. Uno a uno, comenzaron a perder altitud. Uno se estrelló en un lote abierto. Otro cayó sobre el techo de una bodega. Otros fallaron en el espacio vacío, mientras los FP-2 cambiaban de dirección en el último segundo. Pero el último FP-2 de la formación fue alcanzado de todas formas. Se había quedado atrás después del amplio giro y necesitaba unos segundos para recuperar velocidad. Un FPV con suficiente batería restante se lanzó directamente contra su sección de cola. La colisión mandó al FP-2 fuera de control y se estrelló más allá del borde de la zona industrial. Los 5 FPVs restantes se vieron obligados a regresar a la base. Rusia había derribado un blanco más, pero su anillo de intercepción de FPVs había sido casi completamente agotado. Ahora solo quedaban 10 FP-2. Y fue entonces cuando los rusos jugaron su última carta. El 2S-38 Derivatsiya PVO, asignado para proteger el depósito de municiones de Ambrosivka. Construido sobre un chasis BMP-3, este sistema llevaba un cañón automático de 57 mm 2:90, con una cadencia de fuego de hasta 120 disparos por minuto.
No necesitaba perseguir a los drones. Solo necesitaba construir una pared de fragmentos frente a su trayectoria de vuelo. Cuando los FP2 estaban a 10 kilómetros del objetivo, la torreta del 2S-38 comenzó a girar. El cañón de 57 milímetros abrió fuego. Ráfagas de munición de explosión en el aire programable detonaron frente a la formación ucraniana, creando una cortina de acero a una altitud de 45 metros. Un FP2 voló directamente hacia la zona de explosión y su ala izquierda fue arrancada. El segundo descendió para evitar la siguiente ráfaga, pero los fragmentos barrieron su conjunto de motor. Ambos desaparecieron de la formación en segundos. Pero el precio de ese éxito fue el tiempo. La distancia era ahora demasiado corta. Los 8 FP2 restantes habían pasado los FPV suicidas, atravesado el primer fuego de 57 milímetros y estaban bajando sus narices hacia el ángulo de ataque final. El comandante ruso observó cómo los iconos de objetivo se acercaban al perímetro de Amvrosivka. Ya no había suficiente tiempo para desplegar. Ya no había suficiente distancia para construir otra capa de intercepción. Solo quedaba el rugido de los motores de combustión interna, gruñendo cerca del suelo, y 8 sombras negras lanzándose en picada hacia el depósito de municiones que Moscú acababa de reforzar con otras 1.200 toneladas de armas y suministros. Todo lo que pudo hacer fue gritar por la radio: ¡Llamen a los bomberos ahora! A las 6:48, hora local, los 8 FP2 restantes vieron Amvrosivka. Ya no necesitaban GPS. Ya no necesitaban comunicación por radio. La cámara óptica en la nariz comenzó a fijar el depósito central de municiones, el lugar donde Rusia acababa de traer 1.200 toneladas de munición, misiles y suministros militares para reforzar el frente de Donetsk. A una altitud de 36 metros, los 8 drones sobrevolaron el borde, pasando sobre techos bajos de bodegas, caminos de transporte internos y grupos de vehículos militares estacionados alrededor de la base. El primer FP2 bajó su nariz. Con su pesada cabeza de guerra de 104 kilogramos, se lanzó directamente hacia el almacén principal en un ángulo de ataque bajo. El impacto atravesó el techo de acero. Luego la cabeza de guerra detonó dentro del área de almacenamiento. La presión de explosión de 21 gigapascales se propagó a través de filas de cajas de munición, lanzando puertas de acero, techos de chapa metálica y secciones de pared de concreto hacia afuera. Solo segundos después, la segunda aeronave golpeó exactamente el área que acababa de ser desgarrada. Esta vez, la explosión no solo destruyó la estructura del almacén, alcanzó el depósito de munición interior. Entonces comenzó la reacción en cadena. Proyectiles de artillería, misiles y suministros militares detonaron uno tras otro. Bolas de fuego estallaron desde dentro del depósito, luego se dispararon hacia arriba. Una onda expansiva de 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado barrió el área logística auxiliar, destrozando ventanas, arrancando techos de bodegas y lanzando vehículos de transporte militar fuera de posición. Esto ya no era un solo golpe. Era destrucción en cadena. El tercer FP2 se lanzó en picada hacia el área de carga, donde soldados rusos custodiaban y movían munición. La explosión ahogó el área en fuego, destruyendo camiones militares, contenedores de combustible auxiliares y cajas de suministros esperando ser distribuidas al frente. La cuarta aeronave golpeó la fila de almacenes auxiliares a su lado. Las cabezas de guerra internas comenzaron a detonar en ráfagas cortas, creando una larga secuencia de explosiones rápidas. El humo negro se elevó en una columna masiva, visible desde muchos kilómetros de distancia. Luego llegó la explosión más grande. Un FP2 se hundió en el centro del depósito de municiones, donde la munición estaba más densamente empacada. Su cabeza de guerra interna detonó, desencadenando una serie de explosiones secundarias. En 7 segundos,
todo el complejo de almacenes fue destrozado desde adentro. Fuego, humo y fragmentos de metal se dispararon a través del patio de la base. Vehículos de transporte, equipos de elevación y la infraestructura logística circundante quedaron incendiados o gravemente dañados. Los últimos 3 FP2 se lanzaron contra los puntos restantes del área logística. Uno golpeó la zona de vehículos, otro golpeó el almacén de suministros auxiliar. El último eligió la sección más intacta del grupo de almacenes principal. Luego se hundió en el mar de fuego. El golpe final causó que otra sección de la estructura del almacén colapsara, pero la parte más peligrosa no fue la primera explosión. Fue lo que ocurrió después. La munición continuó explotando durante horas. Las bolas de fuego seguían estallando en la noche. Cada explosión secundaria lanzó más fragmentos de metal, proyectiles de artillería y suministros ardientes a través del área. El depósito de municiones completo de Ambrosivka se convirtió en una zona de fuego, humo negro y explosiones continuas. El daño no estaba solo en la munición destruida. Las fuerzas de guarnición, guardias y tripulaciones de carga de servicio en la base también sufrieron bajas graves. El sistema de almacenes, los vehículos de transporte y la infraestructura logística auxiliar quedaron casi completamente paralizados. Tácticamente, Rusia perdió una gran cantidad de proyectiles de artillería, misiles y suministros militares que acababan de ser llevados hacia el frente. Pero estratégicamente, el golpe fue mucho más doloroso. Ambrosivka es un importante hub de transferencia logística que conecta el flujo de suministros desde la frontera rusa hacia el campo de batalla del Donbass. Cuando este depósito de municiones se incendió, la presión de fuego de Rusia sobre las líneas defensivas ucranianas en Donetsk se vio afectada de inmediato en el corto plazo. El ataque tampoco ocurrió de manera aislada. Fue parte de una serie coordinada de ataques destinados a paralizar el sistema logístico de Rusia, desde el puente ferroviario de Ichalk en Crimea hasta la refinería de Yaroslavl y el complejo Titán Barricada. Cada objetivo era un eslabón en la cadena, y Ambrosivka era el eslabón de municiones. Los 8 FP2 no solo golpearon un depósito de municiones, golpearon la capacidad de Rusia para sostener la potencia de fuego en Donetsk. Y más importante aún, demostraron algo que Moscú no quiere admitir. Incluso dentro de territorio protegido por S-350, Borisovlevsk 2, Buk M3, Pantsir S-1, FPVs suicidas y cañones antiaéreos de 57 milímetros, Ucrania todavía puede encontrar la brecha, atravesar cada capa defensiva y golpear el lugar que Rusia cree seguro. Hay algo en esta historia que resulta difícil de ignorar. No fueron los sistemas más caros, ni los ejércitos más grandes, los que decidieron el resultado. Fue la lógica fría de quién estaba dispuesto a sacrificar más para que los demás llegaran al objetivo. Uno se pregunta si esa misma lógica, ese cálculo de cuántos caen para que el resto avance, no es también la pregunta más difícil de cualquier conflicto y de muchas otras cosas en la vida.